Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pilato llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó, ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nos encontramos hoy con este domingo, ya 34 sería, el último domingo, que nos presenta el camino pedagógico de la Iglesia de un año, pero lo que se refiere a el tiempo ordinario. Y miren, queridos amigos, lo terminamos con esta gran celebración, solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Desde el Evangelio de San Juan, Pilato es el que se encuentra aquí con Jesús y le hace esta pregunta. Pero siempre ya lleva allá. Estaba imagina esa pregunta, como yo suelo decir, ¿qué clase de pregunta? Esta es siempre una pregunta retórica. Retórica dice, oye por andú ñande jañandéñame a la ñande respuesta. Cada uno. Ñande yara hoy kuhama, pero somos nosotros. Ñande la ñemindu una ya eshana, de acuerdo a esa pregunta que se nos hace, ¿cuál es nuestra relación con esa pregunta? En este caso, Pilato es el que le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Verdaderamente el Señor entonces te puso aquí como rey del universo. Debió entonces haber rey de los judíos. Debió haber ella poginare de misión especial ahora pues tepe. Va ese entonces el reinado. ¿Por qué el Señor te pone como rey? Entonces todas estas preguntas van surgiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Miren lo que le responde Jesús. ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Esta pregunta es fenomenal y al mismo tiempo ya está hoy fatal. Porque aveñan de Yara o poi paiteñan de Ari. Aquí le dice a Pilato, a ver, poi paite Pilato Ari. Pero en Guanajina, pero es la pregunta retórica, en Guanajina la Jesucristo por Andúshube. Y nos pregunta a nosotros, ¿dice eso por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Bateco bañande. Aveñan Guanajina pe un ame o pao el tiempo ordinario después de 34 domingos. Y nos pregunta el Señor, ¿eso tú lo dices por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Dos posibilidades. O yo le conozco ya a Jesucristo porque hice un camino. Habego palañan de año o palañan de siglos. Cuando la de examen final, la ya es no de otra manera. Opa, la ñandera P. Próximo domingo, ñande ñamoñe punuta otro tapena. Anga la ñande ya esa, ya esa. Esto verdaderamente para mí tiene un significado. Jesús para mí es rey de mi vida, rey de mi propia existencia, pero porque yo lo he experimentado, porque o porque durante todo el año, sé de un tal Jesucristo, sé que hay que hacer esto, ese, oye, endaye, oye, tamba, oye, hace, agendú, pero bebente, da ya poila serape. Esto lo dices por tu misma reflexión, lo dices por tú mismo, o acaso te lo han dicho otros.
o por lo que dicen los otros. Te di así Jesús, rey del mundo, rey del universo, rey de tu vida. Ah, sí, mira qué interesante. Pico, entonces la E. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que hoy tenemos que nosotros, queridos hermanos, descubrir. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que responder, mejor dicho. Porque si recién también hoy nosotros descubrimos que siguen allá, pues va a ver, ya perder el año en tiempo. Pero por otra parte, si descubrimos que perdimos nuestro tiempo, y bueno, con Anga, próximo domingo, y Muñe Pinuta, el otro ciclo litúrgico. Así que, Pepe, ñañepi, ambaitá, ñañeme, embaiteu, Pepe, ya y cuajan, a peña de yara, oye, ñande, a peña de yara, hoy cual que sea ñande. Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí, o otros te lo han dicho de mí. Pilato replicó, ¿acaso yo soy judío? ¿Acaso yo soy judío? O sea, Pilato también, por eso es rey universal, quiere echar, salirse fuera. ¿Acaso yo soy judío? Yo no hay nada que ver contigo. Sin embargo, el Señor le está haciendo entender. Le está haciendo entender. ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han entregado y te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que tú has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este reino. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los hijos de los judíos. Pero mi realeza es de este mundo, este mundo, mi realeza. Si fuese de este mundo, y claro, yo hubiese combatido contigo, pero naciente esa arriba y hacienda ella beba, mi reino. Entonces, queridos amigos, esto también ya nos está haciendo pensar a nosotros, ¿verdad? Porque quiere decir que la realeza del Señor sobre nuestra vida, la realeza que Dios nos pide a nosotros, ¿qué clase de realeza nosotros tendríamos que tener, verdad? Tiene que ser una realeza verdadera, una realeza amplia, una realeza de gracia para nosotros, pero que se da a los demás. Pilato entonces le dijo, entonces tú eres rey. Jesús le respondió, tú lo dices, yo soy rey, yo soy rey. Jesús entonces no tiene, ¿verdad? Y porque Él sabe que esta es su misión. Así como nosotros también tenemos que saber cuál es nuestra misión, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Tú lo dices, yo soy rey. Para eso he nacido. Y para eso he venido al mundo. Es decir, aquí encontramos la misión. Marañandé entonces, y eso pues es lo que hoy la Iglesia con esta pedagogía de la fiesta de Cristo Rey nos quiere enseñar. Viene esta segunda preguntita también muy profunda. Esta sería la segunda más profunda dentro del Evangelio. Cuando dice, para esto he venido y he venido al mundo. Para esto he venido. Ñande copeya, ñande pico y catula ya e peisa. Upeana copeñan de yara shembo va que ave pende apetebe. Upeana copeñan de yara shemuía lleva pende apetebe. Para poder dar testimonio de su vida, para que yo pueda dar ese testimonio de fe, de vida, de coherencia. A Pealaña de Yara o me hace. Y termina, queridos hermanos, diciendo, para dar testimonio de la verdad. Dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pero la anda, ella será igual, evidentemente que no entumo. Allá no enducemos a yo, ya ve. Por eso desde el comienzo dice, esto tú lo dices por ti mismo u otros te lo han dicho de mí. Queridos amigos, vamos a continuar nuestra Eucaristía y vamos a llevar sobre todo como mensaje eso. La palabra o la pregunta
clave del día de hoy en esta fiesta tan importante de Cristo Rey. ¿Lo dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Si vos lo decís por vos mismo, upeaco dice dereikua pona la area upea dice de tamareña mindu uese areikua peñan di yare indica tu moyalan ba bella poinara. Pero por otra parte, si nosotros pensamos y decimos simplemente que esto que nosotros hacemos es de una manera superficial, entonces UPB atuyando y coyetemo hoy. Porque la experiencia de Jesucristo tiene que ser aquella que nos haga conocer y tomar nuestras opciones en nuestra propia vida. Que así sea. Que así sea.